Muy buenos días a todos. Estaba yo todo preocupado esta noche diciendo, vendrán al día siguiente los que esta mañana estuvieron. Pues ya me he reconfortado conmigo mismo. Bueno, vamos a continuar con lo que emprendimos ayer. Me parece que lo que vimos ayer eran los presupuestos más fundamentales. Y lo que viene a partir de esos presupuestos, pues son, digamos, conclusiones lógicas. Recordemos que habíamos visto que ese sonido de ese mundo que se derrumba había cuestionado la noción de realidad, la aniquilación por lo mismo del concepto de naturaleza. Al mismo tiempo, la sociedad provoca un eclipse de la razón, lo cual significa que si no tenemos realidad, no tenemos naturaleza, la razón no da mucho de sí porque está eclipsada, es una razón debilitada. ¿A dónde vamos? En este sentimiento de un mundo oscuro y un mundo muy perplejo. Eso se manifiesta en el continente digital, que hablamos, donde parece que todo queda reducido a puro dato y a una eficacia mercantilista. Y visto este presupuesto filosófico, donde se cuestiona la metafísica, la epistemología en su sentido tradicional, veíamos o empezamos a ver esto cómo se manifiesta en la antropología. Después continuaremos con la ética y con la política. La antropología, que al final queda muy contenta porque ya veis que se presentaban modelos de identidades fluidas, híbridas, pero claro, ellos plantean, si no hay realidad, si no hay fundamento, pues todo cabe. La certeza de las emociones. Pues vamos a continuar en el punto que lo dejamos ayer. Si os fijáis, estábamos en el 2.1, habíamos pasado, estamos en el 2.2, habíamos hablado de la disforia mundi en el sentido de ese malestar, la emergencia de nuevos cuerpos vivos, una antropología sobre todo no binaria, el ser humano fundido en lo digital, y ahora estaríamos en la disolución de la singularidad respecto al animal y a la máquina. Esto suele llamar mucho la atención, yo creo que es muy real, yo creo que lo veréis que es evidente, pero provoca un cambio y una revolución antropológica en el sentido del término. Como dijimos ayer, como que había dos límites claramente establecidos, donde se afirmaba que la singularidad del hombre conllevaba la diferencia entre el hombre y el animal, y también parecía evidente la diferencia entre el humano y la máquina. Eso era desde que éramos muy pequeñitos, todo el mundo había asumido. Nosotros no somos igual a un perro, un gato o a un jabalí, como nosotros tampoco somos igual a un micrófono o a un ordenador. Pero está aquí que eso ya no está tan claro. Y como dice el título, la disolución de la singularidad humana respecto al animal y a la máquina. Ahí veis en la introducción también que se habla de qué es lo que nos hace humano. Una de las preguntas que permanentemente se hace en la revolución antropológica es ¿qué es aquello que nos hace humano? ¿Qué es aquello que nos constituye? Y algunos dicen que aquello que nos constituye es ese permanente estado de evolución donde vamos continuamente atravesando fronteras, como se dice, cruzando frontera, estableciendo límites nuevos o auroras para estrenar. Por lo tanto, algunos dicen, ojalá que el ser humano, en esa cadena evolutiva, pues vaya venciendo, digamos, límites. Y por lo tanto, el hecho de disolver la disingularidad y asimilarnos humanos y animales, humanos, máquinas, para algunos es visto como una gran novedad y una gran oportunidad evolutiva. Suena un poco raro, pero así es. Sobre los animales, llama muchísimo la atención, pero lo veré yo creo que de forma más clara. Los animales, una vez que la razón ha eclipsado que en el hombre lo que prima es la certeza de las emociones, la clave para comprender al ser humano, para muchos de ellos, ya no es la racionalidad, sino que nos convertimos en seres sentientes, en seres que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos deseos, que proyectamos ilusiones. Por lo tanto, aquello que nos singulariza no es tanto la razón, sino la certeza, las emociones. Entonces es el sentimiento. Y se preguntan,
¿Y los perritos y las mascotas no son también, no sienten, no dan cariño, no gozan con el afecto, no acompañan a las personas? Por lo tanto, si al final la vía del sentimiento es aquello que nos singulariza, ¿en qué me diferencia a mí mi vecino que me trata muy bien y me saluda por las mañanas y me da mucho cariño, del perrito que cuando entro en casa me ladra y se pone muy contento? Por lo tanto, podemos establecer una diferencia entre el perrito y mi vecino. Tal vez son sentimientos distintos, pero si lo que nos singulariza es el sentimiento, luego, ¿por qué no? Se ve la lógica, ¿verdad? Es una lógica aplastante. Esto se ve, yo he puesto por ahí algunos datos, como por ejemplo, no sé dónde está eso, en España. Aquí será parecido, imagino yo. Los datos de 2023. Hay 15 millones y medio de mascotas. Pensemos que en España son alrededor de 40 a 45 millones. 15 millones y medio de perritos, gatitos o jilgueros. Yo lo sé muy bien. Pero es que niños hay 6 millones y medio. Es verdad. Pero bueno, 15 millones y medio de mascotas, 6 millones y medio de niños. Niños de 15 años para abajo. Eso denota que es una sociedad donde la mascota está ocupando un lugar privilegiado en los hogares. Cuando llegó la pandemia, en España se dijo, puede ser que una granja de hurones sean transmisores del coronavirus. Y se dijo automáticamente esa granja que se sacrifiquen todos los animales. Puestos a imaginar que algún científico hubiera dicho, el cauce principal de transmisión del coronavirus son los perritos. Vamos a sacrificar todos los perritos de España. Bueno, hubiera habido una revolución, hubiera habido una revuelta. ¿Y cómo voy a sacrificar yo a mi mascota, que es la que me da cariño y amor? Conclusión, esa diferencia, que hasta hace 4 días era evidente entre el perrito y mi vecino, hoy está totalmente diluida. También los animales son seres sentientes y por lo tanto podrán dar sentimientos distintos, bien, pero también me da sentimientos distintos mi hermano, mi vecino, mi compañero en el presbiterio, el obispo o el niño en la primera comunión. Si son gradualidad de sentimientos, pero no significa que unos sean seres sentimentales y otros no. Cada vez se está diciendo mucho que hay que hacer, claro, bueno, y pagar impuestos. En el momento que tienes un perrito tienes que llevarle al veterinario, le pone un chip, vacunas, tienen, digamos, un listado de su guía médica, y lógicamente impuestos de forma indirecta, sí. Un perrito en España cuesta mucho dinero. Bueno, es que lo de los seguros es obligatorio. Todo perrito tiene que estar asegurado. Perrito, gato, jilguero, canario, y ya veis por aquí, después, en el caso de que se muere, hay que cremarlo. Hay hoteles para perritos, hay todo para perritos. El último día que estuve con un señor que es soltero, que es muy buena persona, de misa diaria, tiene ahora un nuevo perrito que se le murió el anterior y dijo, pero ¿cómo lo tienes tan gordo? Dale menos de comer. Y me dijo, no me diga usted porque me cuesta 25 euros cada mes los medicamentos contra la obesidad. Y bueno, pero ¿no será mucho más fácil darle menos de comer que comprar unos medicamentos para que el perro esté obeso? Bueno, pero le gusta comer y... Bueno, ese límite y esa barrera entre animal y humano ya ha quedado totalmente disuelto. Ahí habla, tiene sus derechos, sus deberes, pagan impuestos, atención, hoteles vacacionales, muertes indoloras y no sé cuántas cosas más. Lo cual significa que actualmente las mascotas son un miembro más de la familia. Si una pareja se separa, automáticamente tienes que poner el piso para ti, el coche para ti. ¿Y qué pasa con el perrito? Bueno, pues 15 días para ti, 15 días para ti, exactamente igual que los niños. Entonces, bueno, de facto, ya los consideramos como un miembro más. En un pueblo que son muy hábiles y son muy inteligentes, en un pueblo de Extremadura, decidieron nombrar a los perros personas no humanas. Automáticamente los animalistas les dieron no sé cuántos premios, enviaron dinero. Dicen, bueno, en este pueblo hay 184 personas humanas y 38 personas no humanas. Bueno,
En esto no insistimos más porque estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre animal y humano desaparece, se disuelve su singularidad, ya está en la vía del sentimiento y si son seres sentimentales, se acabó el tema. Mucho más raro puede parecer la quiebra o la disolución del límite entre máquina y humano. Parece que hasta un niño pequeñito lo puede comprender. Pero la cosa ya no está tan clara, ya no está tan clara. Es verdad que todavía nos parece ciencia ficción, pero esperemos 20 años y la ciencia ficción se hará realidad. ¿En base a qué están? Dicen, bueno, las máquinas son eficientes, las máquinas nos sirven muy bien, ya no podemos vivir sin la tecnología, todos la adoramos, todos nos acompañan. Ya os conté el otro día que cuando la Facultad de Teología de Burgos nos habíamos lanzado a comprar el Turnitin para que nos copie los alumnos, aquí que llegó las nuevas tecnologías como el GPChat, pues este tipo de cosas, la inteligencia artificial, y dice, bueno, es que ya el Turnitin no sirve para nada. Tú le das 4 ideas a la inteligencia artificial y te hace un discurso brillantísimo. Tú le dices, mira, mañana voy a tener un entierro, que fallece tiene 82 años, tiene 3 hijos, voy a utilizar este evangelio, este evangelio, este evangelio, y bueno, una homilía de nota. Claro, algunos plantean, ¿la inteligencia o la razón de la máquina es la inteligencia o la razón del ser humano? Evidentemente diréis que no, ¿verdad? Pero algunos dicen, bueno, evidentemente no para ustedes, porque claro, no hay distintos tipos de inteligencia o distintos tipos de razón. Entonces, lógicamente, la máquina tendrá una inteligencia o una razón distinta a la humana. Pero bueno, es que dentro de los humanos también hay modelos y tipos de razón distinta. Uno analiza la filosofía y la razón griega no es la razón moderna. Bueno, por lo tanto, en el abanico y la pluralidad de modelos de razón y de inteligencia, pues también está la inteligencia de la máquina. Mejor, peor, es si aquello que antes nos singularizaba era la razón, bueno, pues ya no está tan claro. Distinto tipo de razón, evidentemente, pero como también hay distinta de razón, la de mi mamá y la mía. Cada uno tiene un modelo de razón. Entonces, abramos la pluralidad y el abanico de razones e inteligencias. Que es artificial, ¿vale? Pues también el otro de un niño, de un mayor, de no sé cuál. Por lo tanto, ¿por qué insistir tanto en la racionalidad humana? Bueno, un modelo más de razón. ¿Se entiende? Claro, algunos dicen, pero hemos dicho antes que aquello que nos singulariza no es precisamente la razón o la inteligencia, sino la vida del sentimiento. Claro, no está tan claro que las máquinas sean máquinas sentimentales. Pero eso tampoco está tan claro al día de hoy. A mí me llamó la atención cuando hace unos cuantos años leí un libro, bueno, hace unos cuantos años no, está la obra por ahí escrita, hace 7, 8 años, que hablaba de máquinas incluso espirituales. Que llama la atención, esta señora me mira así con mala cara. Máquinas espirituales. Decía, mira, si somos capaces de poner a una persona que va delante del Santísimo y se pone a hacer la adoración al Santísimo, seguramente habrá unas conexiones neuronales que activarán esa experiencia mística, esa experiencia de encuentro con Dios. Pero seguramente esa persona se le pone y esas conexiones neuronales, un buen ordenador será capaz de replicarlas una máquina. Por lo tanto, si al final son impulsos eléctricos, provoquemos esos impulsos eléctricos una máquina. ¿Por qué no puede tener una máquina, digamos, una sensación espiritual, de paz, de encuentro, de trascendencia? Entonces, claro, si al final la máquina es una máquina sentimental, dirá, bueno, es que es una forma distinta, de acuerdo, pero eso no significa invalidarla. Un poco raro todo, ¿verdad? Dice, pero ya es técnicamente muy posible. E incluso algunos, bueno, la sensación, bueno, tenéis de todas las maneras por ahí, bueno, ahí se habla de que somos todos multiprotésicos, bueno, incluso hoy se comienza a hablar de una religión tecnológica. ¿En qué sentido la religión tecnológica?
Pues que al final cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, sacralizamos a la tecnología. Devenimos sus siervos gozosamente. Porque lo que comentábamos ayer, si mañana nos quitan el teléfono móvil, como que sufrimos un colapso ahí, no sé si epistémico o qué. Es que estamos ya necesitados de la tecnología. La adoramos, la veneramos, nos acompaña. Sin ella nos sentimos huérfanos. El sentimiento de orfandad que podemos experimentar no sería un sentimiento de orfandad como aquel que dice no veo referencias en mi vida y los principios y referencias éticas me han abandonado. Bueno, no insistimos en esto. Está claro, me he explicado. Y esto está, vale, bien, aceptable, pero la cuestión se complica mucho más cuando habla del cyborg como propuesta, que yo creo que lo hablamos el otro día. El cyborg como propuesta porque es una propuesta real. Y es una propuesta por parte de muchísimas personas enormes intelectuales que publican libros y que están en los medios de comunicación. El cyborg ya no se ve como una ciencia ficción de las películas de Terminator y compañía. Es que algunos hablan de que técnicamente es posible. Si yo no veo, me pongo gafas, y si me fastidia la rodilla, me ponen no sé qué. Bueno, pues sigamos en ese proceso. Y claro, como dijimos el otro día, en ese proceso de deterioro o fragilidad humana, seguramente lo más prescindible es el cuerpo. Porque incluso algunos insisten en ese del culto al cuerpo, algunos consideran que ese culto al cuerpo, porque puede dar placer, sensación de seguridad, eso pertenece ya al pasado. Algunos dicen, pero las drogas no provocan, una droga de diseño no provoca más placer que la comida o que no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues en ese proceso evolutivo dice, bueno, y el argumento principal, yo creo que lo dijimos y lo repito, es en el proceso evolutivo del ser humano siempre ha habido diversidad. En esa lucha por la supervivencia se impone el más capacitado, el más hábil o el más preparado. Por lo tanto, desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo, siempre ha habido una especie de lucha por la supervivencia. Habrá habido también, digamos, gestos de solidaridad, pero la lucha por la supervivencia. Y históricamente, dicen estas personas antropólogos, ha habido una enorme diversidad en el mundo. Pero es aquí que hoy solamente ha quedado el Homo sapiens. Y el Homo sapiens o evoluciona o está llamado a su disolución y a su aniquilación. Dice, claro, en nuestras manos está el provocar un futuro mejor, en nuestras manos está en ayudar a no disolvernos en la nada. Y por lo tanto, en nuestras manos está el ser capaces de provocar, digamos, especies distintas. Y claro, las especies distintas vendrán por la revolución biotecnológica, esa conexión o esa entente entre vida y máquina. Y ese es el futuro, porque seguramente estos cyborg serán mucho más eficaces, mucho más precisos, e incluso, como hablábamos, nunca morirán. Porque si te falla la vista, te ponen unas nuevas gafas. Si te falla la pierna, te falla no sé qué. Y si te falla la cabecita que está conectado a un ordenador, pues eso también se puede reparar. Se supone que las máquinas actualmente cada día son capaces de aprender. Son capaces de aprender. Por eso algunos hablan de que en este proyecto Cyborg, las máquinas también tendrían que pagar sus impuestos. Y a las máquinas había que establecer unas ciertas reglas éticas. En Yo Robot, allá hablaban de no matar, no sé cuántas cosas. En esas máquinas que son capaces de gestionarse y autoaprenderse, bueno, pues no está tan claro que no sean capaces de aprender incluso más que nosotros. Bueno, puede parecer ciencia ficción, pero en todo caso es una propuesta que se hace, que independientemente de que se consiga o no se consiga, el hecho de que la sociedad en la cultura occidental se plantee como alternativa viable y positiva el prescindir de la singularidad, tal como la entendemos nosotros,
porque la consideran muy deficiente, muy precaria, muy frágil, las enfermedades. Y bueno, pues busquemos, digamos, una vía alternativa feliz. Si hay problemas de agua, ahora no, ¿verdad? Dentro de 10 años, pues la máquina a lo mejor necesita el agua. Por lo tanto, puede parecer ciencia ficción, y yo creo que lo es en gran medida. Pero, por ejemplo, los de Arzuaga dicen, ¿cómo es posible que los de Atapuerca, hablo de Arzuaga, ahí en Atapuerca, que es ese proyecto de Burgos, está Arzuaga, Carbonell y Bermúdez. Arzuaga, digamos, es el más conocido. Dice, ¿cómo es posible que todavía en el 2024 las mujeres tengan que sufrir los embarazos? Eso no se puede evitar al día de hoy. No podemos hacer niños en laboratorio. Las pobres mujeres tienen que estar 9 meses ahí sufriendo. Que sean mamás, evidentemente sí, que sean mamás, pero no podemos evitar ese sufrimiento. Y después la pobre mamá está todo diciendo, ¿cómo nacerá? ¿Nacerá bien? Bueno, no se puede incluso mutar genéticamente para que sea alto, rubios, ojos azules y no sé cuánto, y muy inteligente. Bueno, parece que técnicamente hay muchas cosas que son posibles, pero que la ética dice, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Pero el dinero lo puede todo. Y si después hay una mamá con mucho dinero, ¿usted qué prefiere? ¿Renunciar a la maternidad o le fabricamos un bebé majo, cariñoso, listo, no sé qué, no sé cuál? Si a ese bebé le decimos encima que va a ser inmortal, que no va a tener que ir al colegio porque en su cabeza está la espasa, la enciclopedia británica, habla 45 idiomas o 46, dirá, bueno, no sé si habéis visto vosotros eso de Turing, aquel famoso de las máquinas, dice, bueno, una máquina que sea capaz, porque a veces las máquinas son más teóricamente eficaces. Bueno, ciencia ficción o no, en todo caso sí que hay una mentalidad, una revolución antropológica donde parece que los esquemas, los principios referenciales que hasta ahora eran totalmente evidentes, hoy como que quedan aniquilados. Claro, si no hay realidad, si no hay naturaleza, si no hay principios referenciales, todo aquello que sea posible técnicamente, ¿por qué renunciar a ello? Hay que establecer éticas, de acuerdo, pero ¿en base a qué establecemos una ética? Bueno, hay que, algunos, y bueno, ya al final concluyo, de que no se trata simplemente de cosas novedosas, sino es una quiebra de lo que es la singularidad en el sentido clásico. Para, digamos, hemos puesto la cara mala, ¿verdad? En la condición humana vemos que son 8 puntos, en los 4 primeros como que parece que el mundo es una catástrofe, esto parece que se nos hunde, ¿a dónde vamos a parar? Pero claro, no todas las personas también consideran esto. Y por eso vamos a ver ahora cuatro interpretaciones o 4 tipos de relación ante esta deriva biotecnológica. Ahí está el 225, que se habla de los límites de la inteligencia artificial como defensa del humanismo. Hay que decir que esta deriva tecnológica ha causado un impacto enorme y por lo tanto la inmensa mayoría de los pensadores o filósofos se confrontan ante ello. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo? Esto no es una locura y una desmesura. No hay que poner un poco de freno y un poco de lucidez. Bueno, pues ahora vamos a ver 4 posturas que dicen, bueno, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, hay algunos que dicen, límite de la inteligencia artificial. Usted te hablará mucho de inteligencia artificial, pero yo sigo proponiendo la alternativa y la viabilidad del humanismo, entre comillas, en su sentido clásico. Porque no podemos renunciar a la singularidad propia. Y la singularidad propia es que lo humano no es una máquina, que somos otra cosa y que lo humano no es un perrito, un animal. Somos otra cosa. Habrá niveles de realidades o de existencias, pero que hay que respetar las singularidades propias. Pues si nos encontramos con esa postura en el 225, aquellos que dicen que bueno, que está muy bien la inteligencia artificial y que puede tener mucha potencialidad, pero que eso no puede ser el derrotero aceptable. Es verdad que ellos son muy conscientes de que la tecnología se ha impuesto de tal manera
que ahí están algunos que dicen que hemos sido casi expulsados de casa, en el sentido de que la defensa del humanismo ahora tiene que ser una defensa voluntarista, porque es que la tecnología lo copa todo. En gran medida dependemos de la tecnología. Hemos sido, dicen algunos, expulsados de casa. Ya no podemos prescindir de la tecnología. Es verdad que hay que defender el humanismo, pero hay que ser consciente que, entre comillas, es una lucha que tenemos que emprender. Bueno, ante esa lucha parece que se provoca la anulación de la condición humana y estas personas siguen incidiendo en que hay que seguir resolviendo, pensando, promoviendo el humanismo. Y por eso veis en las librerías una multitud de obras que recuerdan el mundo Orwell, donde todos somos masa, donde todos somos puro número, donde hemos abandonado conscientemente la libertad. Cada vez hay más y más publicaciones que dicen hay que ser conscientes de que estamos librando, entre comillas, una batalla para que la inteligencia artificial o la tecnología no nos anule como personas. Pensemos en las escuelas, ¿verdad? Cada vez que hay una reunión de profesores, estos niños, a ver cómo les... Eso, la lectura de los clásicos, el valor de la memoria, el escribir de forma reposada, ese tipo de principios referenciales que antes la mamá le decía al niño, aprender poesías, eso que aparentemente es baladí, gratuito, es que eso va dejando un pozo, un pozo. Bueno, hay muchos autores que dicen que la inteligencia artificial sí, pero. Bueno, por lo tanto, existe, como decimos aquí, los límites de la inteligencia artificial porque nos anula de la singularidad humana. Por lo tanto, emprendamos una lucha contra ella, sabiendo que es una lucha seria, porque se ha impuesto de tal manera que somos víctimas de ello. A mí me llamó muchísimo la atención, esto no sé si tiene mucho que ver con el curso o no, cada año, la primera semana de julio, hay en Burgos una semana de misionología, en razón de que Burgos ha tenido siempre muchos misioneros, somos una diócesis muy pequeña, 300.000 personas, pero en su momento llegábamos a 2.000 misioneros. Vamos bajando, pero todavía pasan unos 700 misioneros. Todo el mundo encontrará algún burgalés. Esas tradiciones que durante décadas se ha ido manteniendo, estaba el seminario de misiones, en la Facultad de Teología hay un instituto de misiones, bueno, algo que nos singularizaba, ¿sí? Entonces, hay un año sí, un año no, un simposio de misionología, pero hay todos los años una semana de misionología. Aquí el padre Comboniano le sonará, ¿verdad? Las semanas de misionología son conocidas en España. Bueno, es un encuentro entre misioneros, cómo nos va, se comparten experiencias. Y un año el tema era la misión y las redes. Claro, la misión y las redes. Es que la misión ya no es el Señor que dice adiós a su papá y en el cielo nos veamos. Y va a pecho descubierto al corazón de África a ver qué pasa. Ese misionero de Francisco Javier, ese en gran medida pertenece al pasado. Y también la misión necesita de las redes y hace mucho bien. Pero claro, necesita de las redes y hace mucho bien. En teoría está muy bien. Y hubo una serie de personas que hablaban de cómo utilizar de forma adecuada las redes para la misión. Pero la que llamó la atención fue una psicóloga relativamente conocida a nivel de España, que había publicado mucho, que dio la conferencia brillantemente, hablaba muy bien, pero no convenció a casi nadie. Hasta José Luis Cabria, que a lo mejor le conocéis, levantó la mano y dijo, diga usted lo que diga, esto no. ¿Y cuál es lo que mantenía la tesis de base? Que hay un cambio generacional y que no es lo mismo el nativo digital que el inmigrante digital. Y el inmigrante digital, los mayores, pues nuestra epistemología, nuestra episteme, pues es distinta. Y si vosotros vais y cuando veis a un chaval de 14 años sentado en el suelo con otros 4 amiguitos y cada uno con su móvil, y, qué barbaridad, que jueguen.
que hablen. Bueno, ese chaval con ese móvil está haciendo un juego con uno de Singapur, otro de Lima, otro de Barcelona, y sigue ahí con su juego. Al mismo tiempo está viendo no sé qué, otro juego no sé qué, y al mismo tiempo está conectado con los que están al lado. Y son capaces de hacer tres cosas. Bueno, yo cada vez que tengo que mandar un WhatsApp, me tengo que poner las gafas, tengo que mirar el teclado, un desastre. Un chaval de 12 años y el de 5 años que le has dicho no toques el móvil, lo maneja mucho mejor que uno de 50 años que está todo el día mirándolo. Esos nativos digitales, bueno, pues allí están. Y su mundo, sus categorías, pero también ese nativo digital algo le podremos decir. Pero bueno, a veces nosotros tenemos una idea especialmente negativa y por eso considero que la tecnología está y puede ser realmente un kairos. Y si la teología siempre tiene que ser inculturada, contextual, no podemos volver a las cavernas. Cada vez que sale esos temas en la facultad de teología, es que hay que prohibir los aparatos, los ordenadores en clase porque vete a saber lo que están mirando. Bueno, lo podrás prohibir, pero vas a conseguir mucho. Otra cosa es encauzar, no sé de qué manera, la situación. Bueno, me perdí aquí un poquitín, porque yo creo que somos entre el nativo y el inmigrante digital, hay dos mundos, dos mundos. Pero bueno, esto ha existido siempre, estos cambios generacionales. Buenos, malos, son simplemente, no hay que moralizar la realidad ni estar permanentemente señalando con el dedo al otro. Bueno, dicho lo cual, dicen algunos, esta es una deriva muy peligrosa. Por lo tanto, hay que resolverse, hay que establecer ciertos límites. Bueno, propuestas. Por ejemplo, se habla de la resistencia íntima en un señor que se llama Esquirol, ahora también conocido, que habla de la resistencia íntima. Dice que hay que ser resistentes, hay que resistir. Ahora, ¿qué se entiende por resistir? Pues se lo pone, ¿verdad? Dice que resistir significa no perder la esencia última de la singularidad humana. Y por lo tanto, uno puede apoyarse en tecnologías o lo que quiera, pero uno nunca puede renunciar a su identidad primera. Es resistirse a la disolución de la singularidad. Y dice, bueno, ¿y cuál sería, digamos, aquello que es lo más radical? Aquello a lo cual yo me tengo que resistir. Dice, pues algo muy sencillo, que somos personas. Y la persona es capacidad de relación. Y es la relación aquello que nos singulariza. Es verdad que me dan algunos diciendo, también las máquinas están interactuando y por lo tanto, pero bueno, en todo caso, Esquirol, ese señor que a lo mejor os suena, ¿verdad? Esquirol, que ahora está muy de moda en España, hay que resistir. Resistir como diciendo, mira, uno puede ceder todo, pero aquello que nos singulariza propiamente, la realidad última, es somos persona, capacidad de relación. Y yo me puedo relacionar con un vecino, pero la relación que tengo con el vecino no la puedo tener ni con un perro ni con un computador. El perro me acompañará, el computador me dará muchos datos, pero lo que es relación, aquella que me planifica, aquella que más esa relación entre el yo y el tú, solamente lo puede dar la capacidad de relación. Por lo tanto, mira, a la hora de mirar el mundo, usted sírvase de todo, pero resístase a que le quite o que usted entregue lo que es más propio, que es la capacidad de relación, que es bonito, ¿verdad? Entonces, él insistiría mucho de que la solución sería la vida de relación. Y ahí después está Esquirol, pero Esquirol también a veces se refiere a un grupo, a un colectivo, a un movimiento que hace años tuvo mucho éxito, que actualmente quieren salir a la palestra, pero que yo no sé si son muy conocidos, que es el personalismo y el personalismo cristiano. Esa deriva de la defensa de la persona como capacidad de relación. Es el yo y tú. Bueno, pues hay que reconocer que en este mundo, en estas posturas, digamos,
en el nombre, pues hay algunos que reivindican eso, un personalismo. Bueno, vamos a avanzar porque si no yo creo que no llegamos hasta el final. Y bueno, la idea es bonita, ¿no? La resistencia íntima, a lo más íntimo de uno, a la realidad. Dicen que había que respetar un poco el tema de la dignidad. La dignidad frente a la manipulación del capital. Una sociedad muy mercantilizada, sometida a los medios de comunicación, a intereses de los poderosos, esos poderosos que muchas veces son poderosos sin rostro. Entonces, ante esos poderosos sin rostro, había que poner un freno. Y ese freno tendría que ser, bueno, quedarnos de acuerdo en que hay una cosa que se llama la dignidad. La dignidad humana que nadie la puede pisotear. Hay una frase que dice la dignidad, de un tal Gomá, un español, la dignidad es un monumento mayor que la Acrópolis de Atenas. Porque además considera que la dignidad es aquella que nos puede evitar el respeto a la dignidad, puede evitar víctimas. Oye, mira, hay un límite que usted no puede franquear, que es el reconocimiento de la dignidad y el respeto de la dignidad de la persona humana. Ahora bien, ¿dónde se establece la dignidad y quién la establece? Bueno, yo creo que hay muchos autores que están totalmente, lo tienen claro, de que primero que hay que buscar y delimitar la dignidad porque es aquello que nos va a defender contra la explotación. Problemas, veis ahí, hay algunos que dicen, claro, ustedes hablan de dignidad, pero en definitiva es una ficción más, una para su prestigio, conclusión, ¿por qué yo me voy a tener que someter al límite de la barrera de la dignidad si es algo creado? Si es porque nos hemos puesto de acuerdo aquí en esta mesa que ser digno es esto, que un bebé recién nacido es más digno que una vaca adulta, como dice Pedro del Cine. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, si no hay realidad, si no hay naturaleza, no hay fundamento ni principios referenciales, usted está estableciendo la dignidad sobre un vacío ontológico. Conclusión, yo la respeto si me da la gana. Hay autores que dicen eso. Otros autores insisten mucho de que, por mucho que digan de que somos capacidad de relación, en definitiva somos pura materialidad. Algún autor dice que somos simplemente una mera agrupación de células. ¿Por qué usted habla de dignidad? Está inventada. Bueno, frente a esa postura tan radical que niega la dignidad, entonces dice, mira, es que sin dignidad estamos perdidos. Sin dignidad estamos desprotegidos. Tiene que haber una especie de ley con mayúscula. Y si estamos, digamos, una ley, aunque sea carente de fundamento, nos podemos poner de acuerdo en establecer un fundamento en la misma. Es decir, mira, a partir de ahora nos ponemos de acuerdo en esta ley, en esta dignidad que hay que respetar. ¿Y por qué? Porque nos va a beneficiar a todos. Porque seguramente nos ayudará a todos. Incluso aunque su fundamentación sería una fundamentación del vacío, sin dignidad sería un mundo más peligroso y más atroz. ¿Y cómo le vamos a establecer? Pues yo creo que de dos claves, como se dice ahí, simplemente diciendo que entre todos la vamos a construir y por lo tanto, entre comillas, que unos nos vamos a vigilar unos con otros y vamos a establecer ciertas leyes. Son como los derechos internacionales o cosas de estas, las necesitamos. Construida, inventada, fabricada, lo que ustedes quieren, pero necesitamos de una dignidad. Por eso algunos hablan de la dignidad como un postulado, los famosos postulados de Kant. Yo no soy capaz de llegar por la pura razón, nada más que la razón, yo qué sé, a Dios, a la libertad, etc. Pero un postulado, como es que sin ello parece como que el edificio se cae. Por lo tanto, veréis que muchos autores y muchos pensadores dicen, estamos obligados a establecer una dignidad. Y veis que hay muchas publicaciones sobre el tema. Esa dignidad que se va a crear y vamos a establecer. Para ello hablarán también mucho del tema de la educación. Si veis en los ensayos últimos, el tema de la educación cada vez es más relevante. El futuro
de nuestra sociedad dentro de 20, 30 o 40 años, en gran medida dependerá de lo que nuestros niños vean, de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestros colegios. Por eso cada vez más se dice que los maestros, incluso los maestros de niños pequeños, tendrían que ser las personas más formadas del país y más privilegiadas, porque el futuro está en sus manos. No se puede dejar la educación en las manos del primero que pasa por la calle. Los profesores, los maestros, que sean gente de sapiencia, pero también de vida incluso. Vale. Y por último, voy a hablar de lo indispensable y lo religioso. Dicen, claro, llega un momento que decimos, hay que establecer una dignidad. Y además está aquí que esa dignidad es una dignidad sobre un vacío ontológico. Pero hay algunos otros que dicen, bueno, ustedes también tienen una mirada demasiado corta, porque hay una cosa que se llama Dios. Y también podemos encontrar en la religión, pues ese fundamento que establecerá la dignidad, los límites y no sé cuántas cosas más. Hay un retorno por parte de muchos pensadores que hablan de lo necesario de lo religioso. Bueno, podemos incluir al Dios cristiano, de acuerdo, pero incluso sin el Dios cristiano puede haber aspecto de lo sagrado o lo religioso, que es un no sé qué que nos trasciende. Se habla mucho, por ejemplo, muchos autores de lo trascendente, no necesariamente sobrenatural, pero aquello que nos trasciende. Y si nos trasciende y vence la pura manencia, se te impone, a la cual tienes que someterte, porque es algo que te viene fuera de ti. Bueno, pues hay algunos, aquí encontramos un abanico muy grande de autores que dicen que hay que reivindicar lo religioso, ya veis aquí, como no dominación. ¿Y por qué eso de no dominación? He puesto aquí 3 ejemplos. Una tal Balbey habla del ateísmo ideológico. ¿Qué significa ateísmo ideológico? Bueno, porque hay líderes políticos que parece que su postura religiosa, su postura política, casi viene emanada directamente de Dios y sacralizan posturas políticas. Entonces, bueno, es que hay fanatismo religioso, pero también hay fanatismo político. Elevar un poco la mirada hacia lo trascendente, dirá, bueno, vivamos un ateísmo político, que no sacralicemos ninguna ideología política, que esto en nuestro mundo pasa, ¿no? En segundo lugar, se dice que a nada que nos descuidemos, el neoliberalismo se ha convertido en la religión de todos nosotros aplaudida y venerada. El consumo, el placer, la tecnología, eso llama mucho la atención y todos nosotros veneramos. Imagino que a todos ustedes les suena el libro de Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? ¿Suena o no suena? No suena. Bueno, pues este señor, en los años 80 y tantos, norteamericano, dice, mira, dejen de buscar posturas, ideologías, políticas. Hemos llegado ya por fin al momento culminante, al fin de la historia. Ha caído el muro de Berlín, 86, ya digamos, ese mundo comunista, marxista no da de sí. Detrás del muro de Berlín lo único que ha habido es pobreza, injusticia, miseria. Y el fin de la historia es el modelo neoliberal, capitalista, que lo plasma muy bien Estados Unidos. Efectivamente, en Estados Unidos habrá muchas deficiencias. Corríjase. ¿Que hay mucha pobreza? Corríjase. Pero no busque una alternativa, porque todo el mundo admira a Estados Unidos. Todo el mundo, exagerado, la gente quiere ir a Estados Unidos. Está todo el día mirando a ver qué pasa en Estados Unidos. ¿Cuáles son las votaciones? No busque más, porque la gente ya no mira a otro lado. Hemos llegado al fin de la historia. ¿Deficiencias en Estados Unidos? Sin lugar a dudas, corríjase. No se me... Bueno, y habla también aquí, por fin, bueno, esto es el nivelarismo como una nueva sacralidad, y también habla aquí de religiones que llaman aquí o sectas posmodernas. Algunos hablan de una iglesia climática, como que parece que la ecología se ha convertido en la nueva religión, o una iglesia animalista,
porque parece que los animales y el culto y la veneración a los animales es la nueva religión, o una iglesia feminista que parece que ahí encontramos en no sé cuál. Bueno, pues van surgiendo sectas o religiones postmodernas. Bueno, contra eso hay que defenderse. Hay que establecer realmente una religión que trascienda sin caer en sectas. Nos puede ayudar muchísimo. Claro, vuelve a surgir el problema. Si es una lógica trascendente, no necesariamente sobrenatural, porque en el caso del cristianismo está claro, ¿verdad? Pero cuando se aboca por una religión o lo sagrado trascendente, pero no sobrenatural, uno se pregunta, ¿y en base a qué? Y hay un autor español que se llama Álvaro Pombo que dice que la ficción más poderosa que ha creado nuestro mundo, nuestra sociedad actual, es la figura de Dios. Una ficción poderosísima, que es Dios. Pero dice que gracias a Dios encontramos luz, esperanza, ilusión. Gracias a ese Dios creado, pues nos sentimos arropados, acompañados, hasta el punto que dice que, necesitamos crearlo y no se trata simplemente de una sola ficción, sino una ficción por el mayúscula. André Comte-Sponville, un autor francés también conocido, se declara como ateo fiel. ¿Qué significa eso de ateo fiel? Dice, mira, yo vivo en una sociedad, la francesa, lamentablemente no tengo fe, me gustaría creer, pero lamentablemente no tengo fe, pero considero que la dinámica, la lógica, la teología, los valores que ha creado el cristianismo son maravillosos. Y considero que son valores que debemos mantener. La fraternidad, la hospitalidad, la acogida, el reposo. Y por lo tanto, yo soy fiel a unos valores, entre comillas, que unos valores que no están, que no vienen de Dios. Y dice, porque claro, el cristiano tiene muy fácil. Cree en Dios y se acabó. Pero yo tengo que ser fiel a unos valores en los cuales pues Dios me escapa. Y pone un ejemplo. Cuando un chico de 18 años se enamora de una chavala de 18 años, locamente enamorado, hay no problema de fidelidad. La cosa fluye muy bien, están muy contentos y no hay problemas de... Pero cuando llevan 20 años casados, ya aparece una chica más joven, más guapa, más simpática, pues ahí la fidelidad sí que es importante. Yo me siento fiel al reconocimiento de unos valores cristianos que sí que son buenos, a pesar de que están fundamentados en un Dios en el cual yo no puedo creer, lamentablemente. Bueno, pues hasta aquí terminaría el tema del hombre. Ya veis que hay algunos que la cosa lo ven muy complicada, pero también hay dinámicas que dicen que, bueno, hay que resistirse y que hay que establecer ciertas pautas necesarias desde la dignidad, etcétera, etcétera, incluso entre las. Bueno, toda esta reflexión, como habéis visto, es una reflexión totalmente filosófica, en la cual no está, digamos, nada que ver con la teología y por eso no hay teólogos aquí. Pues continuamos, bueno, gracias. Sin más, continuamos al tema de las estrategias éticas. Bueno, una vez con este hombre que hemos ido configurando, ese hombre debatido y cuestionado en ese sentido clásico, ahora brotan una serie de estrategias éticas para sobrevivir al naufragio. El otro día se insistía mucho en el tema de que no hay que fijarse en la catástrofe. Totalmente razón, pero sí que hay un sentimiento común de que algo no termina de funcionar bien, de que algo, uno enciende la televisión y hay algo que no marcha. Hasta el punto de que el tema o pensar la ética se ha convertido en el tema más, pensar la ética. Es necesario repensar la ética. Ahora la ética está muy de moda. Todo el mundo habla de ética, todo el mundo publica de ética. Y claro, se publica justamente porque hay, no sé si un déficit de ética o una ética un poco muy perpleja,
etc. Entonces, se publica mucho sobre ética justamente porque no está nada claro qué entendemos por ética. Por ello, vamos a presentar aquí ciertas posturas, que son en concreto 7, posturas que se dan en nuestra actualidad, ante cómo sobrevivir a este naufragio, etc. Bueno, 2, 3, 1. Ante una cartografía de la nada, el retorno a Epicuro. Título es bonito, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, pues os acordáis que los presupuestos filosóficos se había dicho que no hay ni naturaleza, ni realidad y un eclipse de la razón. Conclusión, lo que imperaba era la certeza de las emociones. Vamos a establecer una ética, vamos a pensar la ética, ¿de acuerdo? Dice, pero partimos desde una cartografía de la nada. Es que no hay principios referenciales. Entonces, si no hay principios referenciales, ¿cómo estructuramos y fundamentamos la ética? ¿Desde qué perspectiva? No hay brújula. Por lo tanto, algunos dicen, si de verdad lo que prima es las certezas de las emociones, pues como dice ahí, Epicuro, Epicuro, ¿por qué me has abandonado? Venga usted Epicuro y sálveme la vida, y si llegamos del manifiesto hedonista, pues un principio referencia a nuestra vida. Porque si lo que tiene que primar en mi vida es la certeza de las emociones, pues hombre, que por lo menos me ayude, que por lo menos me dé paz, sosiego. Entonces, el epicureísmo está muy de moda, aunque también es verdad, creo que lo dijimos el otro día, que junto con el epicureísmo, el estoicismo. Otra pequeña cosa, en el mundo del pensamiento, digamos, más sereno y más serio, el epicureísmo tampoco había que verlo como el puro placer por el placer. Aunque hay autores que insistan en ello, como Luis G. Martín, etc. Pero el epicureísmo, como bien sabemos, es el placer conforme, digamos, a la razón. Si yo me gusta mucho, no sé qué, aquí voy a decir los garbanzos, no sé qué se come aquí mucho, ¿verdad? O me gusta mucho la tequila, en pequeñas dosis la voy a saborear y me va a dar bienestar. Pero si me bebo 2 botellas, al día siguiente voy a tener la cabeza perdida. Pues incluso el placer tiene que estar controlado con una cierta racionalidad. En este sentido, los autores que proponen el manifiesto hedonista o Epicuro, porque más abandonado, hay algunos que dicen, no se trata usted de dejarse llevar por la desmesura, porque a la larga es menos placentera. Disfrute de la vida, pero con serenidad, con cordura. Pero bueno, pero en definitiva es una cartografía de la nada. Usted va a establecer los principios referenciales éticos en base a la emoción, al placer, a la felicidad. Pero para ser más feliz, a lo mejor tengo que controlarme, ¿de acuerdo? Pero es por ser más feliz, por tener más placer. El tequila en pequeñas dosis me dará más placer que si me bebo 2 botellas seguidas. Por lo tanto, voy a racionalizar el placer para tener más placer. Bueno, pues una postura lógica, sí, sí. Y digo yo, tampoco hay que pensar en estos como degenerados, lo sabrá, pero incluso esa apuesta por el hedonismo, el placer, conforme, digamos, a una cierta racionalidad con el ánimo de que tenga más placer. Bueno, pues ahí está. Es verdad que junto con esa racionalidad, bueno, aquí hay algunas referencias que yo creo que hablé otro día, lo de categoría de pecado que algunos dicen, o sobre todo que existe ese manifiesto hedonista racionalizado, pero también existe otros, como Luis G. Martín, que hablamos el otro día, que dicen de que la razón no tiene nada que ver y que por lo tanto lo que realmente tiene que ver es el placer. Y que por lo tanto a la hora de establecer principios referenciales, el único es el yo narcisista. Y si a mí me da el placer las drogas, pues bienvenidas sean. Y tú no eres quien para decirme que las drogas son malas, porque no hay principios normativos establecidos. Bueno, cualquier cosa que yo considere que me da felicidad es felicidad. Sin más. Por lo tanto, usted no me cuestione, porque ya hemos pasado los tiempos de señalar con el dedo a los demás. Cualquier cosa que me dé placer, cualquier cosa que me interese, cualquier cosa que me guste, es bueno, positivo y, entre comillas, necesario para mí. También es verdad que estas personas también se esfuerzan mucho en decir, no señalar con el dedo. A mí me gusta mucho la cocaína, ya ánimo, pero a lo mejor a ti no pasa nada. Pero que cada uno busque su vía para el placer. Otros, lo de la transgresión, a mí son los que más
me llama la atención porque esto, la transgresión propositiva, sí que son un pelín salvajes de nuestro prisma. Pero como dijimos el otro día, la transgresión es una transgresión propositiva, en el sentido que es una llamada de atención. Y, oiga usted, despiértense. No podemos seguir funcionando con la ética heredada de tiempos pretéritos. Estamos en un cambio de época y por lo tanto tenemos que abrirnos a esa nueva aurora. Estamos llamados, por lo tanto, a transgredir militantemente para despertar. Barbaridades. Dice, por ejemplo, si en los años 70, 80 la pedofilia era motivo de transgresión y algunos presumían de ellos, y si no presumían, lo ejercían, y además sacando casi pecho, pues hoy, por ejemplo, la loa del bestialismo, el incesto, etcétera, como una especie de decir, bueno, ¿y por qué está mal? ¿Por qué está mal? Digo yo, busca la transgresión, es decir, pero ¿por qué digo que está mal el bestialismo? ¿En base a qué? Entonces, ellos, muchos autores conscientemente, son provocadores. Mira, usted rompa, quiebre la ética tradicional, porque crea víctimas, porque crea imposiciones, porque crea normas. Usted ábrase al abanico de posibilidades. Voy a leer un texto que a mí me llamó muchísimo la atención, de Elizabeth Duval. Como yo tengo un librillo, que vosotros tenéis fotocopias, donde empieza un párrafo en España, autores que hemos apreciado, al final habla de Elizabeth Duval. ¿Quién es Elizabeth Duval? Elizabeth Duval ahora en España tiene cierto protagonismo porque se ha convertido en la ideóloga, vamos a decir, de grupos o partidos políticos como Podemos, totalmente. Entonces, todo lo que es la ley de género está en gran medida basadas y fundamentadas en ella. Eso está en los medios, está en los periódicos, es tertuliana, una cabeza bien pensante, a pesar de su juventud. Nació en el 2000. ¿Y cómo es posible que una persona que nació en el 2000 influya en la política en España? Desde hace varios años. Son gente muy capacitada. Y, por cierto, Elizabeth Duval ahora es Elizabeth. Antes era chico, lógicamente, ¿verdad? Y también son esas que dicen que, bueno, que chico, chica, que lo mismo da. ¿Dónde está la diferencia? Además, es chica, que antes fue chico, pero que está viviendo con una chica. Pero que al mismo tiempo dice que con esa chica ya han venido y que ahora está buscando un nuevo amor, en lo que sea. Bueno, pues en todo caso, junto con esa perspectiva tan transgresora, vais en sus libros que puede dedicar páginas y páginas y páginas al concepto de mirada en Merleau-Ponty. Pero esta mujer, ¿dónde saca una cultura extraordinaria? Habla muy bien, vende muy bien, etc. Bueno, pues tiene ese libro, Después de lo trans, donde dice, claro, es que parece que lo trans se ha puesto de moda y ustedes están cosificándolo, haciendo del trans un monstruo. No se puede fijar la mirada ni cosificar. Todo es fluido, todo es híbrido, todo es disidente, no encasillo. Bueno, pues al final del libro, después veremos que esta Elizabeth Duval tiene una especial sensibilidad también para muchas cosas. Una frase que me llamó muchísimo la atención. En España hubo una que se llamó, que antes era uno también, Veneno. Se hizo muy famoso en la televisión en los años 90. Bueno, de estos travestis especialmente conocidos eran los primeros y porque realmente nos dejó a media España, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues dice, la mejor metáfora para quien es la trans veneno, la mejor metáfora es bíblica, ya veis. Pues la veneno es a la vez Jesucristo en su dimensión de mártir, en su sacrificio para poder dar lugar a la cadena de consecuencialidad, en la necesidad de su caída, muerte, desaparición y resurrección. Que no está mal, ¿eh?
decir que la trans veneno es Jesucristo. Pero también es Espíritu Santo, que habitará en todas las mujeres trans posterior a ella, salvándolas y permitiéndolas existir. Y también es Dios, como objeto de culto, como origen de la palabra, como inspiración divina de la palabra. Incluso Madre de Dios, Virgen María, aparición rodeada de ángeles. Hay que reconocer que son personas muy cultas, transgresoras. Bueno, es que usted, cuando pisen veneno, están ustedes utilizándola, haciendo un monstruo. Y esa es una banderada porque ha abierto camino. Y es una mártir de nuestra sociedad. Y detrás de ella hay mucho sufrimiento y mucha victimización. Y ella es, gracias a ella, el mundo va abriendo los ojos. No deja de ser curioso, ¿verdad? Bueno, pues en todo caso, en esta transgresión no hay nada que pueda ser cuestionado o cuestionable. Nada. E incluso considera que muchas veces las leyes civiles son transgresoras y limitadas. La nueva aurora, el cambio de época, significa realmente una época distinta. Y que, por lo tanto, las leyes, las normas, las éticas hasta ahora vigentes tienen que ser transgredidas. Bueno, esto es un poco exagerado, ¿verdad? Pero hay de todo en la vida. Los siguientes son la emergencia de una ética nómada o vagabunda. Son aquellos que dicen, bueno, vamos a ver, hay una cartografía de la nada, por lo tanto, Epicuro, ¿por qué más abandonado? Otros que dicen la transgresión casi como propuesta ética para abrirnos al nuevo paradigma. Y hay otros que dicen, bueno, no vayamos tan lejos, necesitamos unos principios referenciales. Por lo tanto, vamos a consensuarlos. Y se habla de una moral o ética nómada o vagabunda. Porque no significa que estas personas no tengan principios éticos, sino que cada uno, de forma individual, tiene que crearse sus principios éticos. Porque todos necesitamos principios referenciales. Por lo tanto, no es simplemente el relativismo nihilista, sino que mis principios referenciales son para mí, pero no los pueden poner al vecino. Y además son principios referenciales nómadas, vagabundos, porque están permanentemente en dinamismo. Porque es que no hay un origen ni un fundamento. Por lo tanto, a la hora de crear, necesitamos una ética, necesitamos una moral, necesitamos un tipo, pero siempre nómada, siempre vagabunda, siempre en transición. Y vuelvo a insistir, no hace falta ponernos de acuerdo, sino que cada uno incluso podríamos tener nuestros propios principios. La ética es constitutivamente precaria, provisional, contextual, histórica. Claro, había, digamos, un tipo de principio en el cual estarían todos de acuerdo, que no se pueden poner principios. Y que, por lo tanto, como se dice ahí, habría que establecer una ley de digamos, de mutuo respeto. Ponernos de acuerdo consensuadamente de que yo no puedo poner mis criterios al otro y el otro al mío. Por lo tanto, eso de no dañarnos. Pero que cada uno tiene que tener sus propios principios, la convencionalidad, etcétera, etcétera. ¿Esto qué conllevaría? Bueno, pues en principio sería un mundo desnortado, ¿verdad? Porque una moral nómada y vagabunda pues daría lugar a muchas imprecisiones. Algunos dicen, bueno, por lo menos había ciertas cosas que nos podrían salvar. El reconocimiento del otro, que a pesar de ser nómada o vagabunda, siempre se establecerá. Estos autores siempre reivindicarán que el otro es otro y por lo tanto el otro tengo que ser respetado. Y por otro lado, bueno, que la pluralidad y la diferencia pues es positiva y buena y que por lo tanto eliminaríamos las víctimas, evitaríamos los fanatismos.